Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica, porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, iniciamos este mes con este maravilloso Evangelio que nos está regalando nuestro Padre Celestial. Este mes es un mes lleno de grandes oportunidades. Es un mes lleno del Espíritu de Dios, si nosotros así lo queremos. Es una gran oportunidad de iniciar un mes muy diferente al que finalizamos, mis queridos hermanos. Yo no sé cómo haya sido el mes de febrero para ti, pero lo que sí sé, que este mes puede ser una gran oportunidad de cambio. Una gran oportunidad para poder enmendar todas aquellas situaciones las cuales, mi querido hermano, nos estuvieron deteniendo para seguir evolucionando dentro del camino del Maestro. Es una gran oportunidad para poder transformar nuestras vidas, para poder lograr grandes cambios, para poder dejarnos moldear por ese Maestro hermoso, ese Maestro que nos va a enseñar el cómo se debe de vivir. Como seres humanos tenemos que tener el arte del buen vivir, mis queridos hermanos. Tenemos que convertirnos en esos seres de luz para todos aquellos hermanos que lo necesiten, pero principalmente tenemos que aprender a convertirnos en esos hijos amorosos del Padre, en esos hijos verdaderos de Dios. Y principalmente, ¿cómo podemos convertirnos en hijos verdaderos de Dios? Aquí Jesús nos está dando con esta maravillosa palabra el cómo debemos de comportarnos. Nos dice: sean misericordiosos como su Padre es misericordioso, mis queridos hermanos. Realmente, el día de hoy, nosotros nos estamos comportando con ese grado de misericordia con aquellas personas que lo necesiten, con aquellas personas que se acercan a nosotros, que nos piden para un pan, aquellas personas que nos piden su oración, aquellas personas que nos piden inclusive un abrazo. Ahorita con el tema de la pandemia, ¿hemos sido misericordiosos con aquellas personas que lo han necesitado? ¿O realmente nosotros nos hemos alejado de ellos? Una, para que no se nos contagie el virus. Dos, porque realmente estamos teniendo medidas extremas de cuidado. O tres, porque realmente no sabemos lo que es ese maravilloso valor, el ser misericordioso. Pidamos pues al Espíritu Santo que al derramarse en nosotros nos dé ese don de ser misericordiosos. Ese don de poder abrazar al enfermo, de poder vestir al desnudo, de poder alimentar al hambriento, de poder consolar a aquella persona que ha perdido algún ser querido, de poder apoyar a aquella persona que realmente nos necesita, abandonarnos hacia la voluntad de Dios, pero principalmente abandonarnos, apoyar a aquellas personas que lo requieran. Nos hemos olvidado muchas de las veces de ser misericordiosos. Es algo que ya se nos ha quitado de la cabeza, pero principalmente que se nos ha quitado del corazón. Es algo con lo cual antes nacíamos, mis queridos hermanos, y conforme pasaba el tiempo, lo íbamos llevando a la práctica. Se nos presentaban situaciones y nosotros atendíamos primero las necesidades de nuestros hermanos antes que las propias. Ahora bien, primero pensamos en nosotros y dejamos para después a aquellos hermanos. Desde ahí ya no entra la misericordia, desde ahí ya no entra la caridad. Desde ahí ya no entra el valor que tenemos como hijos de Dios. Tenemos, mis queridos hermanos, de verdad que volver a esos inicios. Tenemos que empezar en ese punto de origen. Para poder convertirnos en un hijo verdadero de Dios, tenemos que ser misericordiosos con aquellos que lo necesitan. Tenemos que abrazarlos y amarlos en el momento que los necesitan.
Y como te digo, en este tiempo es un buen pretexto para hacerlo. Porque hay personas que nos necesitan. Personas que aunque no lo digan están muriendo de pie. ¿Por qué? Porque están muriendo en espíritu. Porque los están discriminando. Porque los están lastimando. Porque no los hacen sentir amados, sino todo lo contrario. Los hacen ver como apestados y aléjate de mí, no te me acerques. Ya escuchamos que alguien tose y volteamos impactados, temerosos de que algo se nos vaya a contagiar. Y eso sí es muy lamentable. Ese es el verdadero virus que nos tenemos que cuidar. Ese es el verdadero virus que tenemos que erradicar. Tenemos que aprender a estar informados. ¿Qué nos puede pasar? ¿Cómo nos puede pasar? Pero principalmente tenemos que estar bien informados de la palabra de Dios para no lastimar a aquellas personas que lo necesiten. Por eso dice aquí, no juzguen y no serán juzgados. ¿Cómo estás juzgando a tus hermanos? ¿Cómo te estás comportando con ellos? ¿Los estás juzgando por su modo de vivir, por su modo de actuar? ¿Los estás juzgando por las situaciones que están pasando? Realmente dice aquí, no juzgues y no serás juzgado. ¿Por qué? Porque Dios a nosotros no nos juzga. Inclusive nos dio el sacramento de la reconciliación para poder acercarnos a Él. Y créeme, cuando vas y te reconcilias con Dios, muchas de las veces ni siquiera las personas que Dios puso en este caso en su representación aquí en la tierra nos juzgan. Todo lo contrario, nos abrazan, nos hacen sentir cobijados. Yo creo que si realmente se nos juzgara de la manera en como nosotros estamos accionando, como nosotros estamos cometiendo nuestros errores, mis queridos hermanos, yo creo que ya estaríamos amarrados a un pilar y nos estuvieran lapidando. Pero no, esos tiempos se acabaron. Esos tiempos ya no existen. ¿Y sabes por qué? Porque Jesús vino a dar ejemplo. Ejemplo de amor, ejemplo de misericordia. Él nunca juzgó a nadie en su paso por la tierra. Todo lo contrario. Abrazaba a aquella persona que lo necesitaba. Lo cobijaba. Lo hacía sentir amado. Lo dignificaba. A Él no le importaba, mis queridos hermanos, el error que hubiese cometido la persona. A Él, ¿sabes qué era lo único que le importaba? El interior de su corazón, porque Él sabía que las personas, desde el momento en el cual ya los estaban juzgando, esas personas ya se estaban arrepintiendo. Desde ahí empezaba la conversión. ¿Y cuántas de las veces nosotros no nos hemos sentido así? Por hermanos que se sienten perfectos y que buscan la manera de lastimarnos, que buscan la manera de alejarnos. Recuerda, mi querido hermano, que toda aquella persona que está en la formación de Dios, habrá quienes quieran lastimarlo, quienes quieran destruirlo. ¿Y sabes por qué? Porque a las personas no les gusta la plenitud de sus hermanos. Tenemos que aprender a cambiar ese chip. Si vemos que una persona está acercándose a Dios porque lo necesita, porque necesita de esa paz, mantengámoslo en esa unión. Acerquémoslo más. Pongamos nuestro granito de arena para que esa persona se sienta parte de. No busquemos el alejarlo, el derrocar a esa persona. Porque en ocasiones la mentalidad de nosotros como seres humanos es, si yo no estoy bien, esa persona tampoco tiene por qué estar bien. Y no. Más bien, si esa persona está bien, tengo que imitarlo. ¿Para qué? Para que el día de mañana yo también pueda estar bien. Tenemos que empezar a cambiar esa mentalidad. Porque realmente desde ahí es donde entra la misericordia de Dios. Desde ahí es donde entra ese valor. No juzguemos, porque realmente Jesús no nos juzga, todo lo contrario. No nos juzgó, que hasta entregó su vida por nosotros. No nos juzgó, que nos justificó con el Padre de todos nuestros pecados. No juzgó ni siquiera a las personas que lo golpearon, a las personas que le impusieron la corona, a las personas que le impusieron la capa, que le impusieron la cruz. No los juzgó. Todo lo contrario, le dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Desde ahí Él nos enseñó ese verdadero valor, el no juzgar. ¿Y qué pasa con nosotros? A las primeras de cambio, cuando una persona me hace algo, ya no le hablo. Lo alejo de mi vida. Busco el destruirlo, busco el lastimarlo.
Y ahí no entra el valor que Dios nos está marcando. Por eso el día de hoy, de verdad, iniciar este mes con este maravilloso evangelio, de verdad, es maravilloso, es hermoso. Porque nos está diciendo cómo debemos de vivir. Y en este tiempo de Cuaresma es un tiempo de conversión, es un tiempo de cambio, es una gran oportunidad para poder ser mejores seres humanos. Pero no solamente en esta Cuaresma, sino toda la vida. Hoy tenemos que iniciar con esto. ¿Para qué? Para que cuando vengan esos días especiales, el Jueves Santo, el Viernes Santo, el Sábado de Gloria, de verdad nosotros podamos morir en el pecado y podamos resucitar en la gracia de Dios. Así de simple y así de sencillo. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Lo que te decía hace un momento, cuando alguien me hace algo, yo no lo vuelvo a perdonar. O le digo, te perdono, pero no te me acerques. Ese no es un perdón sincero. Ese no es un perdón del alma. El perdonar es olvidar. Imagínate si tu Padre Celestial, cuando tú confiesas alguna falta que hiciste, dijera, ¿sabes qué? Te perdono, pero ya no te acerques a la iglesia. O te perdono, pero ya no hagas oración, porque no te voy a escuchar. O te perdono, pero pues ahora sí que desde lejos. Si Él actuara como nosotros, ¿no sentirías feo? Si Él tuviera de verdad ese corazón como el nuestro, ¿no sentirías ahora sí que remordimiento cada vez que se cumpla alguna situación de estas? Yo te puedo garantizar, mi querido hermano, que de verdad no actuarías como estás actuando, no juzgarías como estás juzgando, perdonarías más a tus hermanos de como estás perdonando. Serías misericordioso más de lo que de lo que se te está pidiendo. Realmente estos 3 valores los podríamos hacer parte de nuestra vida. Y al final nos dice, den y se les dará, recibirán una medida bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica, porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Esto, mi querido hermano, puede ser un arma de doble filo. Puede ser de bendición o puede ser de maldición. Si realmente tú, mi querido hermano, estás juzgando a tus hermanos, si tú los estás lastimando, si no estás siendo misericordioso, como te dice aquí, con la misma medida que tú midas, serás medido. Pero si estás dando bendición, si estás apoyando a aquellos que lo necesitan, si estás siendo misericordioso, si estás dejando de juzgar, si estás perdonando más de lo que se te pide, entonces imagínate cómo va a ser el Padre de misericordioso contigo. Él te va a dar en abundancia y en prosperidad. Muchas personas en ocasiones me dicen, ¿por qué me está pasando esta situación? ¿Por qué no puedo salir de esto? Pues ahí les preguntaría, ¿qué es lo que estás dando? ¿Qué es lo que estás dando para que todo se te esté regresando de esa manera? Realmente el día de hoy es un día de promesa, es un día de acción, es un día de dar gracias a nuestro Padre Celestial, porque a pesar de que ha habido toda esta situación de la pandemia, no nos ha dejado sin un pan en la mesa, no nos ha dejado sin una bebida en la casa, no nos ha dejado sin un techo, y es un motivo para dar gracias. Comportémonos como hijos de Dios, comportémonos como hijos del Padre, y realmente seamos misericordiosos para que Dios sea misericordioso, mis queridos hermanos, y comportémonos como verdaderos seres humanos con aquellas personas que nos necesitan. El día de hoy unámonos en oración, unámonos en conexión y seamos empáticos con aquellas personas que lo requieren. No porque tú no estés pasando por esta situación, no quiere decir que estés exento, mi querido hermano, sino todo lo contrario. Tienes que aprender a vivir como ser humano, a tratarlos como tú quieres ser tratado. Y de esa manera, el día que tú lo necesites, créeme, vas a recibir toda la bendición que mereces, mi querido hermano. Si tú así te comportas como un verdadero hijo de Dios. Los hijos de Dios somos caritativos, somos bondadosos, somos amorosos con aquellos que lo requieren. Los hijos de Dios debemos de comportarnos como verdaderos cristianos, cristianos con fuerza, cristianos en marcha, como cuando Jesús estuvo en su paso por la tierra. No juzgó, no criticó, no lastimó, todo lo contrario. Él nos dejó una pauta de un camino como se tiene que seguir, como se tiene que caminar.
un camino como se tiene que llevar un verdadero cristiano. Si nosotros aún seguimos viviendo como en el tiempo del Antiguo Testamento, pues entonces quiere decir que no aprendimos nada del legado que nos vino a enseñar nuestro Maestro Jesús. Si nosotros aún seguimos actuando, discriminando, lastimando, destruyendo, buscando el atacar a otros, entonces no aprendimos absolutamente nada. Entonces no conocemos a Cristo, porque Cristo no juzga, Cristo no lastima, Cristo acerca, Cristo dignifica y Cristo hace que las personas valgamos por lo que somos y no por lo que tenemos. Te mando un muy fuerte abrazo, mi querido hermano. Dios te bendice enormemente. Paz y bien en todo lo que hagas. Agradece, bendice y conviértete en un verdadero hijo de Dios.